El estruendo llegó como un latido roto, un golpe seco que partió la mañana en dos. Lucía se quedó inmóvil mientras el vaso caía al suelo, y el silencio se volvía un espejo donde no quería mirarse. Todo a su alrededor parecía detenerse, como si el universo murmurara: ¿y si el peor día de tu vida fuera el comienzo de tu propósito? El aire olía a café quemado y a miedo antiguo, ese que se esconde bajo las horas repetidas. Intentó respirar, pero algo dentro de ella se quebró con un susurro suave, casi un alivio. ¿Te has preguntado por qué el destino destruye justo cuando crees estar lista? Resonó en su mente. La luz de la ventana trazaba líneas doradas sobre su piel temblorosa, recordándole que aún había algo que no había muerto. Afuera, un coche frenó de golpe, como marcando un límite invisible. ¿Qué harías si el universo te rompiera solo para reconstruirte distinto? Pensó mientras un calor extraño subía desde su pecho, una chispa diminuta que no supo nombrar. Y en esa chispa, un eco persistente comenzó a nacer. El silencio después del estruendo parecía seguirla mientras caminaba por la sala, como si cada rincón guardara un eco distinto de su desconcierto. Lucía se tomó la cabeza con ambas manos, sintiendo cómo un temblor suave le recorría la espalda, preguntándose si acaso ese momento no era simplemente un accidente, sino una señal que había ignorado por demasiado tiempo. ¿Y si el peor día de tu vida fuera el comienzo de tu propósito? Volvió a susurrarle una voz interna que no lograba callar. El aire se volvió más denso, casi táctil, obligándola a detenerse mientras observaba sus propias manos temblorosas, esas que siempre habían sostenido el mundo, sin cuestionarse nada. ¿Qué harías si el universo te rompiera solo para reconstruirte distinto? Pensó mientras una ráfaga leve entraba por la ventana, moviendo apenas una cortina que parecía invitarla a avanzar. Se sintió pequeña y grande al mismo tiempo, perdida y encontrada, como si el día entero se hubiera convertido en una pregunta imposible de ignorar. Y en ese instante entendió que algo dentro de ella había despertado, aunque aún no supiera hacia dónde conducía ese despertar. Lucía se dejó caer en el sofá con un suspiro que parecía arrastrar años de cansancio acumulado, mientras su mirada se perdía en un punto invisible frente a ella. El sonido lejano de la calle contrastaba con el torbellino que llevaba dentro, un movimiento interno que exigía atención. Sentía que algo en su vida pedía un cambio urgente, uno simple pero profundo, como si una puerta invisible se hubiera entreabierto esperando que por fin la cruzara. ¿Te has preguntado por qué el destino destruye justo cuando crees estar lista? Resonó en su mente, haciéndola apretar los labios con una mezcla de miedo y posibilidad. La sala parecía más grande, o quizá era ella la que por primera vez notaba el vacío entre sus objetos, el peso de sus rutinas. En su pecho latía un llamado nuevo, pequeño pero insistente, como si la vida la empujara suavemente hacia una verdad que había intentado evitar. Cerró los ojos un momento y sintió un pulso cálido, una certeza aún sin forma. Y en esa sombra de esperanza, intuyó que lo que venía cambiaría todo. El sonido del teléfono rompiendo el silencio la hizo sobresaltarse, como si hubiera despertado de un sueño demasiado profundo. Lucía lo tomó con manos inseguras, sin saber si quería contestar o huir de todo. Era Mateo, y su nombre iluminó algo en su interior, una mezcla de calma y temor que no supo descifrar. Dudó unos segundos antes de deslizar el dedo para aceptar la llamada, escuchando su voz cálida, preguntarle si estaba bien. No supo qué responder. Una parte de ella quería derrumbarse, y la otra quería fingir que nada había pasado. ¿Y si el peor día de tu vida fuera el comienzo de tu propósito? Volvió a cruzar su mente mientras trataba de ordenar sus palabras. Mateo guardó silencio. Ese tipo de silencio que sostiene, que acompaña sin exigir. Y en esa pausa, algo dentro de ella cedió,
como si por fin pudiera admitir que no estaba bien. Una lágrima silenciosa escapó antes de que pudiera detenerla. Allí, escuchando la respiración serena al otro lado del teléfono, comprendió que quizá no tenía que enfrentar sola el inicio de este despertar. Después de la llamada, Lucía dejó el teléfono sobre la mesa y sintió que el aire cambiaba ligeramente, como si algo invisible se hubiera movido a su alrededor. Caminó hacia la ventana y apoyó la frente en el vidrio frío, dejando que la ciudad le mostrara su ruido, su vida, su ritmo. Dentro de ella todo seguía temblando, pero había una claridad nueva, un hilo delgado que parecía guiarla hacia algo distinto. Recordó las palabras silenciosas que habían resonado todo el día. ¿Qué harías si el universo te rompiera solo para reconstruirte distinto? Y sintió un escalofrío que no era miedo, sino un comienzo. Inhaló profundamente, escuchando sus propios latidos como si fueran un mensaje. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió imaginar que tal vez merecía una vida diferente, una que no la dejara vacía. Y en ese instante, mientras el sol comenzaba a moverse entre los edificios, supo que el cambio no era un destino lejano, sino un paso pequeño que debía dar ya. La mañana siguiente llegó como un golpe suave, pero persistente, arrastrando consigo una sensación de peso que Lucía no podía ignorar. Se movía por la casa como si caminara entre restos de un sueño que no terminaba de deshacerse, con el eco del día anterior presionando su pecho en cada paso. Mientras preparaba un café que no quería tomar, sintió que algo dentro de ella se resistía a volver a la rutina, como si su cuerpo supiera que nada volvería a ser igual. ¿Te has preguntado por qué el destino destruye justo cuando crees estar lista? Volvió a aparecer en su mente, esta vez más claro, casi como una respuesta. Miró sus manos, aún inquietas, y se dio cuenta de que aquello que le había sacudido no era solo miedo, sino un llamado, una invitación a despertar. Mientras el vapor subía en espirales lentas, comprendió que ya no podía pretender que todo estaba bien. Algo debía cambiar, aunque fuera un paso pequeño. Y ese pensamiento le provocó un temblor extraño, mezcla de incertidumbre y un inicio de valentía que no supo nombrar. Lucía salió a la calle con un movimiento lento, como si el mundo allá afuera fuese más grande de lo que recordaba. El ruido de los coches, las voces lejanas y el viento rozando su piel parecían amplificarse, obligándola a sentirlo todo con una intensidad que la desconcertaba. Caminó sin rumbo, dejando que sus pasos la llevaran mientras sus pensamientos giraban sin descanso. Cada esquina le recordaba quién había sido, pero también insinuaba quién podría llegar a ser. Y si el peor día de tu vida fuera el comienzo de tu propósito, volvió a latir dentro de ella, generando una sacudida suave que la hizo detenerse. Observó su reflejo en una ventana, preguntándose cuándo había dejado de reconocerse. Había algo en su mirada distinto, algo que no sabía si temer o abrazar. Mientras el viento movía su cabello, sintió que la ciudad le ofrecía un mensaje silencioso. Nada cambia si tú no cambias primero. Y esa frase imaginaria la atravesó como una verdad que ya no podía ignorar. Cuando el ruido de la calle comenzó a desbordarla, Lucía se refugió en un pequeño parque que solía visitar de niña. El aire era más suave allí, como si los árboles guardaran un silencio que no pesaba, sino que acompañaba. Se sentó en una banca fría y cerró los ojos, intentando encontrar un centro que parecía alejarse cada vez que lo buscaba. Sintió un nudo en la garganta, un cansancio que no era físico sino del alma, como si llevara años sosteniendo una versión de sí misma que ya no podía mantener. ¿Qué harías si el universo te rompiera solo para reconstruirte distinto?, pensó mientras una hoja caía a sus pies, ligera y silenciosa. Se preguntó si tal vez la vida estaba intentando enseñarle algo que ella había evitado enfrentar por miedo a perderse. Pero mientras inhalaba profundamente, descubrió que quizá ya estaba perdida.
y que eso no tenía por qué ser el final, sino el primer paso hacia otra forma de vivir. Mientras estaba en el parque, su teléfono vibró de nuevo, pero esta vez el nombre que apareció le provocó un suspiro. Inés, aquella mujer que siempre aparecía en los momentos exactos, como si tuviera un mapa secreto del alma. Lucía dudó antes de contestar, pero algo en su interior le pidió que no evitara más las cosas que la movían. La voz de Inés llegó firme y suave, preguntándole si podía verla. No hubo juicio, no hubo prisa, solo una invitación. Y esa simple invitación desarmó parte del muro que Lucía seguía cargando. Mientras escuchaba, sintió cómo algo dentro de ella se relajaba, como si su propia historia empezara a abrir espacio para otra versión de sí misma. ¿Te has preguntado por qué el destino destruye justo cuando crees estar lista? Volvió a resonar, ahora mezclado con la voz cálida que la guiaba desde el otro lado. Al colgar, supo que aquel encuentro sería un punto de quiebre, aunque aún no sabía por qué. Lucía se levantó de la banca con una sensación de gravedad nueva, como si cada paso hacia la salida del parque la acercara a una parte de sí misma que había olvidado. Mientras caminaba, notó cómo el viento parecía más frío y el cielo más amplio, recordándole que el cambio rara vez llega con comodidad. Pensó en Inés y en la calma que siempre traía consigo, en Mateo y su silencio que sostenía, en todo lo que había intentado ignorar durante tanto tiempo. ¿Y si el peor día de tu vida fuera el comienzo de tu propósito? Volvió a sacudirla, dándole una punzada en el corazón que no dolía, sino que despertaba. Lo que fuera que viniera ahora, sabía que no podría enfrentarlo siendo la misma. Y aunque una parte de ella temblaba, otra avanzaba con una fuerza que recién comenzaba a reconocer. Mientras dejaba atrás el parque, sintió que el primer verdadero paso de su transformación acababa de empezar. Lucía caminó hacia la cafetería donde había quedado de encontrarse con Inés, sintiendo cómo cada paso la empujaba a enfrentar verdades que llevaba demasiado tiempo ocultando. Al entrar, el aroma del café recién molido la envolvió como un abrazo que no esperaba, despertando recuerdos que la hicieron cerrar los ojos por un instante. Allí estaba Inés, con su mirada profunda y esa calma que parecía atravesar cualquier tormenta. Cuando se sentó frente a ella, sintió que algo en su interior se aflojaba, como si por fin pudiera respirar. Inés no preguntó qué había pasado, simplemente la observó con ese entendimiento silencioso que a veces duele más que cualquier palabra. ¿Te has preguntado por qué el destino destruye justo cuando crees estar lista? Resonó de nuevo en su mente, mezclándose con la serenidad que la otra mujer irradiaba. Lucía sintió un nudo en la garganta, un miedo antiguo mezclado con una necesidad urgente de cambio. Y en ese primer cruce de miradas, supo que ya no podía seguir huyendo de sí misma. Inés tomó las manos de Lucía con delicadeza, como si sostuviera algo frágil pero lleno de vida. La mirada de la mayor era directa, sin juicio, y ese simple contacto hizo que las defensas de Lucía comenzaran a derrumbarse. Sintió el impulso de llorar, de soltar todo lo que había guardado en silencio, pero solo logró dejar escapar un susurro quebrado. Inés no la interrumpió, solo apretó sus manos con firmeza suave, como invitándola a decir la verdad que llevaba tanto tiempo callando. ¿Qué harías si el universo te rompiera solo para reconstruirte distinto? Se preguntó mientras el calor de aquellas manos la anclaba al presente. Por un instante, sintió que el mundo alrededor se desvanecía, dejando solo
ese pequeño espacio de sinceridad que tanto necesitaba. Y en medio de esa pausa, entendió que la resistencia no la había protegido, la había mantenido estancada. Era momento de dejar de resistir. Cuando Lucía finalmente habló, su voz tembló, como si estuviera desenterrando algo que había estado dormido durante años. Contó acerca del vacío silencioso que la acompañaba cada mañana, de la sensación de vivir sin un rumbo real, de la rutina que la había mantenido lejos de sí misma. Inés escuchó sin interrumpir, dejando que cada palabra encontrara su espacio. El café se volvió un refugio donde las sombras podían salir a la luz sin miedo. ¿Y si el peor día de tu vida fuera el comienzo de tu propósito?, se preguntó mientras escuchaba su propia confesión. Las lágrimas llegaron sin permiso, pero con alivio. Inés le dijo que a veces la vida se quiebra para mostrarnos un camino que jamás hubiéramos mirado por voluntad propia. Y al oír eso, Lucía sintió algo abrirse dentro de ella, como una grieta que no traía destrucción, sino luz. Después de un largo silencio compartido, Inés le habló con una claridad que atravesó todo el ruido interno de Lucía. Le dijo que no había nada malo en sentirse perdida, que el verdadero error era creer que debía seguir caminando sin preguntarse qué necesitaba de verdad. Esas palabras se clavaron en su pecho, despertando una mezcla de vergüenza, alivio y reconocimiento. Oh, ¿te has preguntado por qué el destino destruye justo cuando crees estar lista? Volvió a resonar con fuerza, como si aquella pregunta tuviera más capas de las que había imaginado. Lucía bajó la mirada, imaginando todas las veces que había evitado escucharse por miedo a cambiar demasiado. Pero ahora, con Inés frente a ella, sintió que ya no podía volver a esa versión apagada de sí misma. Algo estaba empezando a transformarse, no desde la obligación, sino desde una necesidad profunda de vivir con verdad. Cuando finalmente salieron de la cafetería, el aire fresco las recibió con una suavidad inesperada. Lucía se detuvo unos segundos en la puerta, respirando hondo, sintiendo cómo algo en su interior se acomodaba de una manera nueva. Inés le tocó el brazo con una sonrisa breve, de esas que contienen más fuerza que 1000 palabras, y le dijo que el camino recién comenzaba. Lucía asintió en silencio, absorbiendo cada instante, como si fuera parte de una revelación que había esperado toda su vida. ¿Qué harías si el universo te rompiera solo para reconstruirte distinto? Volvió a escuchar, pero esta vez la pregunta no sonó como una advertencia, sino como una invitación. Mientras veía a Inés alejarse calle abajo, sintió un pulso cálido en su pecho, un inicio de certeza, y supo que estaba lista para enfrentar la vida sin esconderse. Esa tarde, ya sola en su departamento, Lucía sintió que la conversación con Inés había dejado un eco que seguía recorriéndole el cuerpo. Caminó hasta su habitación y abrió la ventana, dejando que el aire tibio de la tarde entrara como una señal silenciosa de que algo estaba cambiando. Miró alrededor y notó cómo su vida estaba llena de objetos que había acumulado sin preguntarse por qué. Recuerdos que ya no representaban quién era. ¿Y si el peor día de tu vida fuera el comienzo de tu propósito?, murmuró para sí, sintiendo cómo esa frase cobraba un nuevo sentido. Era como si la vida le estuviera mostrando que el cambio no siempre es un salto, sino un pequeño gesto que abre un camino. Al tomar una chaqueta vieja entre sus manos, sintió que era tiempo de limpiar, de dejar espacio. No sabía qué buscaba exactamente, pero sí sabía que no quería seguir siendo la misma. Y mientras el sol comenzaba a caer, supo que ese pequeño impulso sería la chispa que transformaría todo. Mientras revisaba sus cosas, encontró una caja que no abría desde hacía años. El simple acto de colocarla sobre la cama le hizo sentir un temblor sutil,
como si aquello que guardaba dentro pudiera enfrentarla a una parte de su historia que había preferido olvidarse. Respiró hondo antes de abrirla, dejando que el sonido del cartón se mezclara con su propio pulso acelerado. Dentro había cartas, fotos, notas antiguas de metas que jamás cumplió. ¿Te has preguntado por qué el destino destruye justo cuando crees estar lista? Volvió a resonar en su mente, como si la caja misma se lo preguntara. Cada objeto parecía un espejo de lo que fue y lo que dejó de ser. Sintió un nudo en la garganta, pero también una claridad nueva, como si al mirar esas piezas del pasado entendiera que ya no era esa versión perdida de sí misma. Y mientras su mano temblaba sobre una foto antigua, comprendió que para avanzar debía soltar, incluso si dolía. Lucía tomó una de las cartas y comenzó a leerla, sintiendo cómo las palabras antiguas la atravesaban con una mezcla de ternura y dolor. Eran promesas que se había hecho a sí misma, sueños que alguna vez creyó posibles, pero que dejó marchitar por miedo o por cansancio. La lectura le hizo temblar las manos, como si cada frase abriera una herida olvidada. ¿Qué harías si el universo te rompiera solo para reconstruirte distinto?, pensó, mientras una lágrima silenciosa caía sobre el papel. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió vergüenza de llorar. Sus lágrimas no eran de derrota, sino de reconocimiento. Era como mirar a una versión pasada de sí misma y decirle: «No te perdí, solo te dejé esperando». Cerró los ojos unos segundos, dejando que esa verdad se asentara en su pecho. Cuando los abrió, sintió un impulso suave pero firme. Quizá ese pequeño cambio, mirarse con honestidad, era el comienzo de algo más grande. Luego de dejar las cartas a un lado, Lucía se puso de pie y sintió una energía nueva recorrerle el cuerpo, como si aquello que había removido le devolviera algo que creía perdido. Caminó hacia el espejo y se observó con detenimiento, buscando no solo lo que mostraba su reflejo, sino lo que había detrás de esa mirada cansada. Por un momento, el silencio de la habitación se volvió casi sagrado, como si el tiempo se hubiera detenido para darle espacio a encontrarse. ¿Y si el peor día de tu vida fuera el comienzo de tu propósito?, volvió a escucharse dentro de ella, pero esta vez la pregunta le provocó un leve estremecimiento de esperanza. ¡Ah! Se tocó el rostro con suavidad, permitiéndose aceptar que había cambiado, que estaba cambiando. Y en esa aceptación, sintió un alivio profundo, un suspiro que salía desde un lugar muy antiguo dentro de su alma. Cuando la tarde comenzó a tornarse noche, Lucía sintió que había dado un paso importante, aunque apenas visible desde afuera. Se sentó en el borde de la cama y cerró los ojos, dejando que el silencio la envolviera como un abrazo inesperado. Ya no se sentía perdida de la misma manera. Ahora había un hilo tenue guiándola hacia adelante, un camino que quizás siempre estuvo ahí, esperando a que ella se atreviera a mirarlo. ¿Qué harías si el universo te rompiera solo para reconstruirte distinto?, pensó nuevamente, pero esta vez la pregunta se sintió como una promesa. Se levantó con suavidad, tomó la caja y la cerró, no para esconderla, sino para honrar lo que había encontrado en ella. Y mientras las primeras luces de la noche entraban por la ventana, supo que un nuevo capítulo comenzaba a tomar forma, uno que la llevaría más cerca de sí misma. Al día siguiente, Lucía despertó con una sensación distinta, como si el aire tuviera un brillo nuevo que antes no alcanzaba a ver. Se levantó lentamente, consciente de cada movimiento, sintiendo que su cuerpo llevaba un ritmo más claro, más propio. Al mirar la habitación ordenada después de su limpieza interior del día anterior, una calma suave se instaló en su pecho. No había cambiado todo, pero algo sí. Una semilla que por fin había tocado tierra fértil. ¿Y si el peor día de tu vida fuera el comienzo de tu propósito?, pensó, mientras abría las cortinas, dejando que la luz la envolviera.
Esa frase que antes la asustaba, ahora se sentía como una guía. Entró en la cocina y por primera vez en mucho tiempo se preparó un desayuno sin prisa, como si ese pequeño acto cotidiano fuera una manera de honrar su renacimiento. Mientras el aroma cálido se expandía por el espacio, entendió que reconstruirse no era una carrera, sino un gesto diario. Y ese día decidió elegir la vida con intención. Mientras comía, su teléfono vibró con un mensaje de Mateo. Solo unas palabras, simples pero llenas de presencia. ¿Cómo amaneciste? Lucía sintió un calor inesperado recorrerle el pecho. Durante días había evitado enfrentarse a lo que significaba su relación con él. Pero ahora, después de mirar su vida con sinceridad, aquella pregunta se sintió como un puente. Lo pensó unos segundos y respondió con honestidad, sin filtros. Al poco tiempo, Mateo le pidió verla más tarde, y aunque una parte de ella sintió el impulso de huir, otra parte la sostuvo con firmeza. ¿Qué harías si el universo te rompiera solo para reconstruirte distinto? Volvió a cruzar su mente. Esa pregunta ya no era un temor, sino un recordatorio de todo lo que había empezado a recuperar. Terminó su desayuno y respiró profundo. Por primera vez, no tenía miedo de encontrarse con alguien desde su verdad. La tarde llegó con un cielo suave y un viento que parecía empujarla hacia adelante. Lucía caminó hacia el lugar donde había quedado con Mateo, sintiendo un ritmo nuevo en sus pasos, más firme, más consciente. Cuando lo vio esperándola, apoyado contra una baranda con esa calma que siempre lo había caracterizado, algo dentro de ella se acomodó. Él la saludó con una sonrisa serena que no exigía nada, solo ofrecía espacio. Caminaron juntos, al principio en silencio, hasta que él le preguntó si estaba lista para hablar. Lucía asintió, sintiendo que su voz empezaba a encontrar forma. ¿Te has preguntado por qué el destino destruye justo cuando crees estar lista? Pensó mientras lo miraba a los ojos, comprendiendo que había llegado el momento de abrirse. Y al comenzar a hablar, sintió que cada palabra la acercaba un poco más a sí misma. Mientras caminaban junto al río, Lucía habló de todo lo que había cargado en silencio. El miedo a fracasar, la sensación de estar desconectada de sí misma, la presión de vivir cumpliendo expectativas ajenas. Mateo escuchó con una atención limpia, sin interrumpir, sin intentar arreglar nada. Solo acompañó su verdad. Cuando ella terminó, él le dijo que estaba orgulloso de verla despertar, de quitarse por fin la armadura que tanto la había cansado. Esas palabras la desarmaron por completo. ¿Qué harías si el universo te rompiera solo para reconstruirte distinto? Pensó con un estremecimiento suave, porque ahora comprendía que esa ruptura había sido necesaria. Mientras seguían caminando, sintió que algo dentro de ella se unía de una forma nueva. Y por primera vez, su mirada no se apartó del horizonte. Cuando el sol comenzó a ocultarse, Mateo se detuvo y tomó la mano de Lucía con una delicadeza que la hizo temblar. No era un gesto de posesión, sino de apoyo. Le dijo que no tenía que tener todas las respuestas hoy, que lo importante era que había empezado a mirarse con verdad. Lucía sintió que sus ojos se humedecían, pero esta vez no por tristeza, sino por gratitud. El viento sopló suave, como si quisiera grabar ese instante en su memoria. ¿Y si el peor día de tu vida fuera el comienzo de tu propósito? Volvió a resonar. Pero ahora la frase tenía un brillo nuevo, un eco de esperanza que la envolvía por completo. Apretó la mano de Mateo y sonrió, no por él, sino por ella, por la mujer que estaba aprendiendo a reconstruirse desde dentro. Y en ese atardecer tibio,
supo que su vida estaba cambiando en serio. Esa noche, al llegar a su departamento, Lucía sintió un peso diferente en el pecho, no de tristeza, sino de una verdad que comenzaba a revelarse. Se sentó frente a la ventana, observando las luces de la ciudad titilar, como si cada una guardara un mensaje para ella. Todo lo que había vivido en los últimos días parecía alinearse en silencio, como piezas que por fin encajaban. ¿Te has preguntado por qué el destino destruye justo cuando crees estar lista? Pensó mientras apoyaba la frente en el vidrio frío. Había creído que la ruptura era castigo, pero ahora comenzaba a entender que quizá había sido una brújula, una forma de obligarla a detenerse, a escuchar lo que siempre había ignorado. Su respiración se volvió más lenta, más profunda, como si cada inhalación la acercara a una verdad vieja y luminosa. Y mientras miraba el cielo nocturno, sintió que algo dentro de ella se preparaba para una revelación inevitable. Mientras contemplaba la ciudad, un recuerdo olvidado emergió sin aviso. Aquella mañana en la que empezó todo, el estruendo, el vaso rompiéndose, ese silencio que no pudo ignorar. Por un momento sintió el mismo vértigo, pero ahora la sensación venía acompañada de comprensión. Aquella fractura no había sido casualidad, había sido el primer empujón hacia la vida que realmente necesitaba. ¿Qué harías si el universo te rompiera solo para reconstruirte distinto? Resonó con fuerza, como si el pasado le hablara directamente. Y entonces lo vio claro. No era solo dolor lo que la había detenido todos esos años, era miedo a no ser suficiente para la vida que deseaba. Las lágrimas llegaron sin dramatismo, suaves, liberadoras. No lloraba por lo que perdió, sino por lo que finalmente entendía. Y en ese instante, la cicatriz que tanto había evitado mirar se convirtió en una puerta abierta. Decidió levantarse y caminar por la habitación, como si sus pasos pudieran ordenar lo que llevaba dentro. Recordó las palabras de Inés, la mirada paciente de Mateo, y cada pequeño instante en que la vida le había insinuado que debía escucharse. Todo adquiría sentido ahora, como si la verdad siempre hubiera estado allí, esperando a que ella se atreviera a verla. ¿Y si el peor día de tu vida fuera el comienzo de tu propósito? Pensó por enésima vez, pero esta vez la frase no la golpeó, la sostuvo. Comprendió que su transformación no había empezado hoy, ni ayer, sino mucho antes, en pequeños gestos cotidianos que había ignorado. Cada silencio, cada lágrima, cada duda había sido parte del mensaje. Y mientras caminaba, sintió que una claridad nueva se instalaba dentro de ella, una certeza que la preparaba para lo que venía. Cuando el temblor interno comenzó a calmarse, Lucía tomó asiento frente a su escritorio y abrió una libreta que llevaba años vacía. El gesto fue tan simple que casi pasó desapercibido, pero para ella significó un renacer silencioso. Escribió su nombre en la primera página, como si estuviera trazando un pacto consigo misma. Luego escribió una pregunta: ¿qué necesito para vivir con verdad? Al verla sobre el papel, sintió un estremecimiento. Esa pregunta no pedía perfección, pedía honestidad. Y mientras llenaba las siguientes líneas con pensamientos que nunca se había permitido decir, una calidez se expandió por su pecho. Por primera vez no se escondía, no se disfrazaba, no fingía. Se estaba mirando de frente, y en ese acto simple entendió que había encontrado el primer ladrillo de la vida que siempre había buscado. Al terminar de escribir, Lucía apoyó el bolígrafo y cerró los ojos, dejando que la calma la envolviera como un manto suave. Algo dentro de ella había cambiado de forma irreversible, y lo sabía. Ya no buscaba respuestas fuera, porque por primera vez entendía que la mayor revelación había estado siempre en su interior. ¿Te has preguntado por qué el destino destruye justo cuando crees estar lista? Volvió a sonar. Pero ahora
La frase no era una herida, era un faro. Abrió los ojos y sonrió con una suavidad nueva, una que nacía desde un lugar profundo. Había encontrado la raíz, la verdad, la chispa. Y mientras apagaba la luz de la habitación para irse a dormir, supo que el camino que venía no sería fácil, pero sería suyo. Y eso era suficiente. La mañana siguiente amaneció con un brillo distinto, como si el mundo hubiera decidido abrirle una puerta que llevaba años esperando. Lucía abrió los ojos sin prisa, sintiendo que su respiración tenía un ritmo nuevo, más firme, más libre. Se levantó y caminó hacia la ventana, dejando que la luz cálida del amanecer tocara su rostro, como una caricia que celebraba su despertar. Y si el peor día de tu vida fuera el comienzo de tu propósito, volvió a susurrar dentro de ella. Pero ahora la respuesta surgió con claridad. Sí, ese día la había roto, pero también la había revelado. Mientras observaba el cielo teñido de tonos suaves, sintió que algo dentro de ella se expandía. Ya no era mujer que temía su propio silencio, sino alguien dispuesta a caminar hacia lo desconocido con el corazón abierto. Y en esa certeza luminosa, entendió que estaba renaciendo desde un lugar verdadero. Decidió salir a caminar para sentir el mundo con esta nueva piel que parecía recién estrenada. El aire fresco la envolvió como si la ciudad celebrara su renacimiento silencioso. Sus pasos eran ligeros, llenos de intención, como si cada movimiento llevara un mensaje. Ya no huyó. Mientras avanzaba, notó cómo los detalles cotidianos se volvían más intensos, más vivos. El sonido de las hojas, el murmullo de la gente, el sol filtrándose entre los edificios. ¿Te has preguntado por qué el destino destruye justo cuando crees estar lista? Volvió a resonar. Pero esta vez ya no buscaba respuesta. Era solo un recordatorio del viaje que había atravesado. Y al ver su reflejo en una vitrina, no reconoció a la mujer de antes. Reconoció a alguien nueva, alguien que había decidido elegir la vida y elegirse a sí misma. Mientras caminaba, sintió el impulso de llamar a Mateo. No por necesidad, sino por verdad. Él respondió al primer tono, con esa voz que siempre parecía traer calma. Quedaron de verse en el café donde todo había empezado a tomar forma. Al llegar, él la miró con un gesto de sorpresa suave, como si pudiera ver el cambio reflejado en su aura. Se sentaron frente a frente y por primera vez ella habló sin miedo, sin máscaras, sin pretender ser algo que no era. ¿Qué harías si el universo te rompiera solo para reconstruirte distinto? Pensó mientras lo miraba, sintiendo que ahora sí tenía la respuesta en su pecho. Mateo la escuchó, y en sus ojos no había duda, solo admiración. Y en ese instante, Lucía supo que esta nueva versión de sí misma estaba lista para ser compartida. Después de hablar durante un largo rato, salieron del café y comenzaron a caminar juntos. La calle parecía acompañarlos, como si el mundo hubiera decidido alinearse para sostener su avance. Lucía sentía una fuerza suave en el pecho, una certeza que antes le estaba prohibida. La vida no la había castigado, la había despertado. ¿Qué harías si el universo te rompiera solo para reconstruirte distinto? Volvió a cruzar su mente, pero ahora la frase sonaba como un agradecimiento. Porque sí, la había roto, pero también la había moldeado en algo más fuerte, más consciente, más vivo. Mateo tomó su mano, no para guiarla, sino para caminar a su lado. Y Lucía por primera vez no sintió miedo de avanzar. Al final del día, Lucía regresó a casa con una serenidad que jamás había sentido. Entró, cerró la puerta y respiró profundamente, dejando que el silencio la abrazara como un viejo amigo. Ya no pesaba, ya no hería, era un silencio que sostenía. Se acercó al escritorio,
y abrió nuevamente su libreta. En la última página escribió una frase que surgió sin esfuerzo. Estoy lista para vivir con verdad. Al verla allí, escrita con su propia mano, un escalofrío cálido recorrió su cuerpo. ¿Y si el peor día de tu vida fuera el comienzo de tu propósito? Volvió a escucharse por última vez. Pero ahora resonó como una victoria. Sonrió, no hacia afuera, sino hacia adentro. Y mientras apagaba la luz de la habitación, supo que ese simple cambio, escucharse, había transformado radicalmente su destino.